¿Cómo es eso de que el Evangelio puede transformarme? ¿Y cómo es eso de expandir el reino de Dios? Son las preguntas que nosotros tenemos y en la antigüedad también la tenían. En Marcos capítulo 4, después de repasar la parábola del sembrador, Jesús llama la atención a las personas para que presten atención y oigan la explicación que Él todavía está por darles. Quédate que hoy en el Evangelio de Marcos, paso a paso, vamos a descubrir cómo crece la semilla del Evangelio en el corazón y el reino de los cielos en esta tierra. Vamos a leer juntos entonces el capítulo que corresponde a hoy. Allí dice, capítulo 4, versículo 26 en adelante, la primera sección dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Duerma y vele, de noche y de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Este primer pedacito que estamos leyendo ahora, esta porción de la escritura que estamos leyendo, no está desconectada, por supuesto, de la parábola del sembrador anterior, donde en el versículo 20 Jesús había terminado diciendo: y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La parábola parece no explicar mucho, y eso es porque el trabajo en el corazón, el cambio en la persona, es solamente obra del Espíritu Santo. Tal vez está interesante poder leer este capítulo de Marcos, capítulo 4, con el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde Jesús le explica a Nicodemo que el Espíritu Santo es como el viento, pasa y hace cambios, aunque la persona no pueda distinguir de dónde viene y hacia dónde va. Cualquier corazón dispuesto, cualquier corazón que es buena tierra y deja que el Señor trabaje en su corazón, entonces la tierra, la buena tierra, va haciendo germinar el mensaje del Evangelio, va haciendo ramificar el mensaje del Evangelio y va creciendo. Muchas personas no pueden decir en este momento o en aquel momento justamente me convertí. Algunos pueden, pero no todos. Porque en realidad la transformación y el cambio de visión que nos da el Evangelio sucede en el día a día, en la noche a noche, en ese encuentro especial con Dios. Ninguna planta crece de la noche a la mañana, sino que es un proceso que a veces no podemos observar, pero está ahí, funcionando, trabajando. Cuando uno permite que el Evangelio entre al corazón y uno permite que Cristo entre al corazón y uno tiene una disposición para poder escuchar el Evangelio, nuestra vida va siendo transformada poco a poco, de paso a paso, de a poquito. Y de repente por ahí nosotros no podemos decir en este momento o en aquel, pero la gente que ve el resultado empieza a darse cuenta de que nuestra vida ha sido transformada, de que nuestro corazón ha sido transformado. Dice allí entonces el versículo 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha cegado. Una invitación a cada uno de nosotros a madurar. Esta imagen que vemos acá en Marcos capítulo 4, versículo 29, es la imagen que se repite en Apocalipsis, cuando allí los frutos que Dios sembró crecieron y están maduros, y entonces el Señor cosecha y lleva para vivir consigo a los que le son fieles. Es casi una promesa implícita que tiene una mejor explicación en Apocalipsis. No vamos a tantos versículos porque la idea siempre ha sido hacer un discurso homilético de Marcos paso a paso. Pero esta porción de la escritura del 20 al 29 es imposible despegarla del libro del Apocalipsis cuando se habla de la cosecha, o de Juan capítulo 3 cuando se habla de lo que el Espíritu hace en los corazones. Así que así funciona el Evangelio en tu corazón. No es por arte de magia, es simplemente que el sembrador y el que da el crecimiento, que es Dios, trabaja día y noche cuando hay un corazón que realmente está dispuesto. Pero no termina allí. El Evangelio no solamente produce frutos en nuestro corazón, no solamente produce una transformación. Y la siguiente sección que viene ahora es justamente la parte que habla acerca de la misión, la actividad misionera que tiene el reino de los cielos. Dice el versículo 30 en adelante. Decía también: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Muy interesante esta parábola que nos habla de que esa pequeña semilla se convierte en uno de los árboles más grandes y que las aves pueden anidar a su sombra. Tal vez tu fe, tu conocimiento, tu pensamiento de Dios sea pequeño,
Pero si permitís que Dios trabaje, eso se expande. Produce frutos, como lo decían los versículos anteriores, y se expande hasta ramificarte y hasta que otros puedan venir a cobijarse debajo de tus brazos. Cuando pasamos de ser de alguien que no tenía ninguna influencia para bien, o inclusive que tenía influencia para mal, una vez que una persona recibe el Evangelio y una vez que las semillas trabajan en el corazón, una vez que uno rinde los propios frutos en ti, empieza entonces a ramificarse y a permitir que otras personas también se cobijen bajo la sombra del Evangelio. Qué lindo es cuando las personas se quieren acercar a uno porque el carácter de uno está transformado, está cambiado. De eso nos está hablando el libro de Marcos. Es interesante la seguidilla de estas tres parábolas, ¿no? Dios nos invita en la parábola del sembrador a que nosotros aceptemos el Evangelio en nuestro corazón. Esa es la primera parábola, ¿no? Saca las espinas, permite que el Evangelio entre. En la segunda sección que acabamos de leer, Dios nos habla acerca de la madurez. Permite que el Evangelio trabaje, crezca, rinda fruto. Dale tiempo al Evangelio para que pueda producir en vos algo, ¿no es cierto? Y entonces puedas notar realmente que te estás preparando y estás madurando para la cosecha, para que cuando venga Jesús pueda llevar a aquellos que permitieron ser transformados, se permitieron ser limpiados, ¿no es cierto? Y dejaron al Hijo del Hombre obrar en nuestra vida. Y luego hay una invitación más, no solamente Dios quiere que des frutos y crezcas, en esta tercera sección lo que Dios quiere es que uno se expanda. Que a la sombra de ese mensaje que recibiste en el corazón y que tal vez empezó como una semillita, ahora no solamente sea un beneficio para vos, sino que otras personas también puedan cobijarse a la sombra de ese mensaje, de ese carácter transformado, de esa vida con Jesús. Qué lindo cuando la gente tiene fe, cuando la gente acepta el Evangelio, cuando la gente es transformada. Entonces el Evangelio es de beneficio para uno mismo y uno se transforma en un beneficio del Evangelio hacia los demás. Eso nos dice. Termina diciendo estas últimas dos secciones o estos últimos dos versículos de estas secciones que hemos leído lo siguiente. Versículo 33 y 34. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Jesús utilizaba una manera sencilla de explicar el Evangelio, de tal forma que la gente pudiera comprenderlo y pudiera asimilar las enseñanzas. Bueno, de paso, en algún capítulo de ahí de nuestra serie Biblia para principiantes vamos a estar hablando acerca del método de enseñanza de Jesús, ¿no? Pero aquí simplemente es para copiar esto. Cuando explicamos acerca de lo que el Evangelio hace en nuestra vida, tenemos que hacerlo en forma sencilla, tenemos que hacerlo en forma práctica. Yo veo a veces que la gente se complica muchísimo intentando de dar explicaciones extrañas, largas, teológicas y complicadas en vez de la sencillez del Evangelio. Una entrega completa a Dios, una aceptación completa de su mensaje, permitirle ser transformado y comenzar a hacer entonces o expandir entonces el Evangelio de tal forma que las ramas que han salido de nosotros puedan cubrir a los demás. Jesús enseñaba esto para gente sencilla como vos y como yo. Y a medida que las personas comprendían más, como decíamos en el video anterior también, las personas recibían más. Los discípulos que estaban más cerca de Jesús habían comenzado entonces a entender con más profundidad esta parábola. Pero decime en los comentarios, ¿en qué etapa de la semilla estás? ¿En qué etapa del Evangelio estás? ¿Estás recién aceptándolo? ¿Estás recién conociendo a Jesús? Bueno, si es así, entonces pon en los comentarios, Señor, entra a mi vida, te lo permito, quiero que estés conmigo. Tal vez estés en la segunda etapa y estás pasando por la madurez y el crecimiento espiritual. Y ahí puedes dejar otro mensaje, Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a mejorar. Y tal vez estás siendo un cristiano maduro o un cristiano creyente ya hace tiempo, que conoce al Señor y camina con Él, pero te está faltando esta última parte. Escribe, Señor, quiero ser como el árbol de mostaza, como la semilla de mostaza, que mis ramas se extiendan y que la gente pueda cobijarse en tu mensaje debajo de mi ejemplo, de mi propósito. Escríbeme cualquiera de estas tres cosas que estás teniendo en tu vida para que podamos leer y orar juntos. Y deseo de todo corazón que estos videos del Evangelio de Marcos paso a paso te estén ayudando de a poquitito a conocer, a aceptar y a caminar con Jesús. Te espero en el próximo capítulo de Marcos, el Evangelio paso a paso.